bienvenidos a todos. Es un placer y un honor contar con todos vosotros porque sin vosotros no hay nada. Y por supuesto, sin nuestro encantador de serpientes como es Víctor. Bueno, pero es que es tan sexy, tan guapo, escribe tan bien, es que lo tiene todo, todo. Y bueno, un aplauso de bienvenida. Tengo que deciros que lo voy a presentar como así, como muy rápido, porque lo que nos interesa, vamos a conocerle a través de sus palabras, no tanto su historia personal, aunque somos lo que hemos sido, pero fue mozo de escuadra, que es igual lo más conocido durante 20 años, que parece increíble. Estudió historia, colaboró como locutor, porque la verdad es que tienes una voz muy bonita, muy así. Bueno, vale ya, ¿no? Vale ya, venga, ya está, ya no voy a decir nada más de él. Recuerdo que yo te conocí a través del Club de Lectura de Diario de Navarra, que José Ignacio dijo, tienes que leer a este, tienes que leer a este. Yo a este no lo conozco de nada. Y me llegó La tristeza del samurái. ¿Crees que fue el primer libro que te abrió las puertas, que te diste a conocer? Porque tú tienes una voz propia. Es decir, yo me pasa con pocos autores, pero yo abro un libro de Zanón y digo, es Zanón. Pero yo abro un libro de tuyo, de Víctor, y digo, eres Víctor. Es que tienes una voz propia muy reconocible. Es fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Dejadme un segundo para que flipe y para que me quede alucinado, porque para alguien que ama la literatura desde que era un niño como yo y que ha crecido creyendo en todo esto de la vida tiene un punto mágico, de que la literatura te puede llevar a donde tú quieras, de que los libros te pueden hacer cumplir tus sueños, esto es alucinante. O sea, es un sueño en este país. Y espero que todos seáis conscientes de lo mágico, de que haya tantísimas personas que estéis aquí para hablar de libros. O sea, es una cosa maravillosa, me tiene asombrado. Le estaba diciendo a Maribel que esto lo tengo que contar. Lo tengo que contar porque es algo absolutamente inusual en este país. Y de verdad, gracias. Gracias, muchas gracias por mí, por mis compañeros, escritores y escritoras, por Maribel, por la gente que se dedica al mundo de la cultura, porque desde niño he pensado que los libros nos pueden cambiar la vida y si mi madre me viera ahora mismo estaría súper orgullosa de mí. Oh, Así que gracias y no me quiero poner muy intenso ni muy gafapasta, porque tengo aquí amigos que me están marcando de cerca, que ya me conocen. Pero lo que me preguntas de la tristeza del samurái es la segunda novela que yo publiqué. La primera fue un desastre editorial, El peso de los muertos, y que me decepcionó mucho, porque yo llegué a este mundillo sin saber nada de cómo funcionaba, de las envidias, bueno, todas estas cosas que hay detrás del mundo del libro, como de todos los negocios. Y me pilló muy jovencito, pero La tristeza del samurái ya me pilló en otro momento. Tuve la suerte de conocer a un gran editor, Josep Forment, que se murió, de una editorial llamada Al Revés, que han continuado Gori, Ilia, un grupo de gente muy interesante y tal. Y lo que me pasó con La tristeza del samurái es que es una novela que yo escribí pues un poco hablando de mi familia, de la memoria histórica, historias de la guerra civil, que tenían que ver con el pasado de mi familia, etcétera. Y yo no pensaba realmente que aquello fuera a tener más repercusión, más éxito. Yo en aquella época estaba trabajando ya de policía, bueno, pues era un funcionario, pero que necesitaba cada día escribir, y escribía aquella historia pensando que, bueno, pues la leerían 4 y ya está. Y eso que llamábamos un escritor de culto era antiguamente un escritor que no lo leía nadie, y entonces uno se refugiaba diciendo, bueno, es que yo soy muy bueno, pero el mundo no me entiende, ¿eh? Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Con La tristeza del samurái pasó una cosa muy curiosa, y es que se tradujo a más de 14 idiomas. Y uno de esos idiomas fue el francés.
Yo siempre he sido muy francófono, siempre me ha gustado mucho la cultura francesa, los escritores franceses. Hay un escritor que yo tengo de cabecera, que es Albert Camus, El extranjero, que es el libro que me hizo descubrir y amar la literatura, y siempre lo había tenido ahí, y Albert Camus y yo tenemos muchas similitudes biográficas. Tenemos unas vidas muy parecidas. Entonces yo decía, bueno, yo quiero ser como este tío, ¿no? Y quiero ganar el premio Nobel y todas estas cosas. Y lo tenía él como referente. Entonces cuando me publicaron en Francia me puse muy contento en una editorial que yo no conocía y se convirtió en un bestseller, lo que llamamos ahora un bestseller. Y se vendió, yo me acuerdo que de La tristeza del samurái, pues aquí se habían vendido 3.000 o 4.000 ejemplares, que para al revés, para una editorial pequeñita era muchísimo, pero es que en Francia se vendieron 125.000. Y entonces me pasaba una cosa muy curiosa. Cuando me iba a Francia, pues era como una especie de Dan Brown, yo qué sé. La gente pues me tiraba las bragas y todas estas cosas. Los periodistas estaban pues... Claro, pero luego aquello era como una realidad paralela que yo no me la acababa claro, alucinaba un poco como ahora con vosotros, ¿no? Y cuando volvía a España, cuando cruzaba la frontera, pues clic, 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 silencio, ¿no? Me acuerdo, hicimos una presentación en Madrid con Julia, con una amiga, y éramos Julia, que era la presentadora, yo y 3 más. De verdad, éramos 5, que nos fuimos a tomar una cerveza, en serio. Y en Francia, pues claro, entonces eso me enseñó una cosa, ¿no? A mí La tristeza del samurái me enseñó una cosa y es a disfrutar lo que tienes. A disfrutar lo que tienes y a seguir intentando, pues, mejorar como escritor y con la esperanza de que algún día aquí en España pues acabase pasando esto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú eres una persona muy, muy cercana, que si te estoy escuchando y, claro, ya tienes un camino recorrido te vemos en los medios, te vemos en las traducciones, Premio Nadal, y estás aquí. Quiere decir que sigues teniendo esa humildad de La tristeza del samurái. No, pero quiero decir, yo personalmente sí que conozco escritores que, bueno, pues que cambian, con el tiempo cambian. Mira, yo te voy a decir una cosa, Maribel, y voy a intentar ser muy sincero dentro de lo Por que favor. dentro de lo que se puede ser, ¿eh? Pero yo no he cambiado, o sea, yo sigo siendo la misma persona, pero sí que es verdad y tengo que reconocer que con los años lo que ha ido cambiando es la percepción que los demás tienen de mí, pero eso no es mi problema. O sea, yo no puedo hacer nada contra eso. Antes para mí era muy fácil, por ejemplo, yo soy muy interactivo en las redes sociales, ¿no? Entonces era muy fácil que alguien me contactase por el Facebook o por Twitter, y si era de Barcelona, pues oye, yo enseguida era, vamos a tomar un café. ¿No? Porque, Bueno, porque, eso es otra cosa. porque me gustaba, bueno, pero Ya, podía hacerlo, ¿por qué? Porque yo no lo haría. yo sí, porque me gustaba pues saber qué es lo que Ya. piensa la gente, etcétera, ¿no? Ahora eso ya no lo puedo hacer, pero por una cuestión de, primero porque ya hay mucha gente entre mí y el lector final, y luego pues por una cuestión de tiempo. Pero también te voy a decir una cosa, como yo concibo la literatura, o como yo concibo la manera de escribir, o el arte, porque la literatura es arte, eso no lo olvidemos nunca, solo se puede entender desde la humildad, no desde la falsa modestia, porque yo de modesto no tengo nada. O sea, yo soy una persona que sé perfectamente lo que hago y dónde estoy, pero para crear tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque si tú ya lo sabes todo, nada te sorprende, nada te llama la atención. Entonces, si tú ya lo sabes todo, ¿qué es lo que vas a aprender? Nada. Entonces, yo creo que la posición del escritor, o al menos la de este escritor, es la de ser un hombre curioso, un hombre que cuanto más ahonda en las cosas se da cuenta de que menos sabe. Por ejemplo, yo he escrito una trilogía, una especie de trilogía sobre la guerra civil, ¿no? Que sería El peso de los muertos, La tristeza del samurái y Un millón de gotas. Digamos que son las 3 novelas que hablan más de la memoria histórica, etcétera. Bueno, pues a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo estudié historia, ya mayor, con el acceso a mayores de 25 años, porque de jovencito era muy mal estudiante, y porque me interesaba sobre todo el tema de la guerra civil, la memoria histórica, la historia de mi familia, etcétera. Y me pasó una cosa muy curiosa, y es que cuanto más sabía, más cosas descubrías, más te dabas cuenta de que había cosas que no conocías. Es decir, los seres humanos
muchas veces nos conformamos con la apariencia de la realidad. Es decir, con 4 conceptos sobre las cosas, nos conformamos con eso y no queremos profundizar más, pero yo no. Yo soy una persona muy curiosa y me di cuenta, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, que cuanto más escarbaba, más encontraba. Y eso es maravilloso para un escritor. Si tú tienes esa postura del tipo que está en el pedestal y que solo es dogmático, que solo da lecciones a los demás, no aprendes nada. Y no sientes curiosidad y entonces un escritor se empieza a morir, se empieza a aburguesar, ¿no? Como me estaba acordando ahora Humberto Eco, que dijo, así como el animal escarba su guarida, el escritor escribe. Es decir, que también es una manera no solo de protegerte, sino aprender, que significa que vas evolucionando, que vas cambiando, y eso Claro. también te protege como persona, quiero decir, porque el conocimiento al final, yo lo que veo, he leído todos tus libros, has ido evolucionando. La tristeza del samurái es muy diferente al premio Nadal. O sea, hay más sentimiento ahora. Hay más honestidad. Sí. Sí. Bueno, pero eso es lógico, ¿no? Cuando... ¿O no? ¿Por qué? Bueno, o no, no lo Claro. sé. Cuando yo escribí el peso de los muertos, que es la primera novela que escribí, yo quería demostrarle al mundo lo bien que sabía escribir, lo bueno que era, cómo controlaba los argumentos, las tramas, los recursos literarios, ¿no? Entonces, mordía más de lo que podía digerir. Eso me lo dijo una vez Rosa Montero, la que la tuvisteis aquí hace unos días, una mujer encantadora, y ella me dijo, me acuerdo hace años, cuando nos conocimos, dijo, ah, Rosa Montero, hostia, tal. Y me dijo, mira, Víctor, dice, escribes muy bien, dice, pero se nota que quieres morder más de lo que puedes digerir. Y eso con los años tú lo vas aprendiendo y dices, es verdad. O sea, al final te das cuenta de que la literatura es una cosa que va de honestidad, que va de escribir sobre cosas que a ti te importan, sobre cosas que tú sientes. Y si habéis leído, por ejemplo, a Miguel Delibes, ¿no? Que es uno de mis escritores de referencia, ¿en qué se nota que Miguel Delibes es un gran escritor? En que él cuenta grandes cosas de una manera muy sencilla. Cuando tú lees Los Santos Inocentes, entiendes perfectamente cómo era España en los años 40, 50, 60, y no hay grandes frases, y no hay grandes tramas, no es una historia compleja, donde haya muchos personajes, es una historia natural, sencilla, pero precisamente por ser sencilla es complicada. Entonces, con los años, primero, como persona te serenas, te tranquilizas. No necesitas demostrarle a los demás si eres buen escritor, si no, y acabas aceptando una cosa muy obvia, que para mí es necesaria para mantener la humildad, ¿eh? Como persona y como escritor, que no sabemos nada, que no sabemos nada. Es decir, por muchos discursos que tengamos, por muchos libros que leamos, por muchas experiencias vitales yo he vivido muchas vidas, muchas, y sin embargo soy plenamente consciente que con 49 años no sé nada. Mi abuelo, que es Por encima de la lluvia, es una novela que yo he escrito en homenaje a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que no sabía leer, era un hombre que no sabía escribir. Era un hombre que llegó de Extremadura a Barcelona, como decíamos antes, con una mano delante y una mano detrás. Mi abuelo, si me pongo muy intenso me lo decís, pero No. mi abuelo, cuando llegó a Barcelona con mi padre, que entonces era un crío, y mis 2 tíos, hizo una cosa muy curiosa. Como no tenía dinero, cuando llegabas a Barcelona, los extremeños, murcianos, andaluces, los echaban al extrarradio. Y mi abuelo llegó a un cerro, que los que conozcáis Barcelona quizá ni siquiera lo conocéis, que se llama Torre Baró. En Barcelona hay varios cerros, está Torre Baró, está el Tibidabo, está el Carmelo. El Carmelo lo puso en el mapa Juan Marsé, con Últimas tardes con Teresa, ¿no? Bueno, pues Torre Baró ni siquiera eso. Pues mi abuelo llegó allí, cogió 4 picas, él era paleta, y marcó un terreno. Y con un poco de cal que había robado en una obra, hizo el dibujo de la casa y dijo, esta va a ser mi casa. Y él con sus manos levantó esa casa, con mi padre y mis tíos, que eran unos niños pequeños, ayudándole. En esa casa nací yo. En esa casa nací yo.
Una casa donde no había baño, porque había un agujero en el suelo, no había electricidad, no había nada. En esa casa nací yo, pero había una cosa, había una biblioteca. ¡Ostras! ¡Qué sorpresa! Había una biblioteca. ¿eh? En Torre Baró era un contenedor de estos prefabricados con libros que daba la gente, con muy pocos medios, pero en aquellos años, estoy hablando de los años 70 y principios de los 80, la gente todavía pensaba que la cultura era una militancia. La gente creía de verdad que con educación se podía salir adelante, funcionaba el ascensor social, podías progresar. ¿Qué nos decían nuestros padres? Estudia. Estudia, porque si estudias tu vida puede cambiar. Bueno, pues mi abuelo y mi padre a mí me inculcaron eso. Me inculcaron que había que estudiar, que había que no sé qué, no sé. Bueno, a lo que voy, es imposible que por muchos premios, por mucha gente, por muchas traducciones, por muchos miles de ejemplares que tú vendas, olvides eso. Es imposible. Y yo lo necesito porque esa es la raíz de la que beben todas mis novelas, el pasado. Mi infancia, la ausencia del padre, las dificultades para hacerte hombre. Todo eso es lo que está en mis novelas y por eso creo, y permitidme yo os he dicho que no soy nada modesto, por eso creo que ahí está la verdad de mis novelas. Que uno cuando las lee, tú decías lo de la voz. ¿Qué es la voz narrativa? ¿Qué es la voz de un escritor? La autenticidad. O sea, cuando tú notas que aquello es verdad, que a lo mejor el escritor o la escritora no te está contando su vida, pero que te está hablando de cosas que conoce, que te está hablando de cosas que ha vivido, de cosas que son importantes y que siente. Para mí, la familia es importante. Para mí el pasado es importante y las raíces son importantes. Yo vengo de una familia muy modesta. Vengo de una familia, yo fui el primero de mi familia, y estoy hablando de todas las generaciones de mi familia, que fue a la universidad. Soy el primero de mi familia que salió en un periódico, y no fue por cosa de los libros, fue cuando era escolta de Pujol, y ahí se enteró mi padre de que era policía, porque me vio en una foto en el periódico. Yo soy el primero que ha dedicado su vida realmente a escapar de ese cerco al que el destino te obliga. Fijaros que en todas mis novelas, si las habéis leído, hay como una lucha contra el destino. Parece que todos los personajes están como predestinados a un final y ellos se rebelan y luchan. Y luchan. ¿Por qué? Porque así crecí yo. Así crecí yo. Yo crecí en ese barrio de Torre Baró. Si alguna vez vais a Barcelona, por favor, id a verlo. Id a ver ese barrio. Además hay una torre, hay un castillo, la Torre Baró, que es muy bonito. ¿Por qué? Porque se ve toda Barcelona. Desde ahí arriba se ve toda Barcelona. ¿Tú sabes lo que es para un crío pequeño que sale de la biblioteca leyendo los cómics de Homero, de la Ilíada, la Odisea, y se sienta en aquel castillo y ve las luces de Barcelona, como en una película? ¿Os acordáis de aquellas canciones de Loquillo? De siempre quise ir a L.A., ¿no? Cuando él ve Barcelona, pues ese es eso, ¿no? Y pensar con 10 años, con 11 años, un día esta ciudad será mía. Oh. Hombre, leyendo a Homero y la Ilíada, seguro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo crecí en ese heroísmo, en esa lucha por no conformarte con lo que el destino te ofrece. Entonces, eso es lo que mueve mis novelas de verdad. Bueno, ¿y qué libro, cuando leías, qué libro te hizo clic? Como, wow, esto quiero yo también. El extranjero. El extranjero. El extranjero de Claro. Albert Camus. Primero porque lo leí muy jovencito, la primera vez que lo leí, pues tenía 14, 15 años y no entendía absolutamente nada. Claro, pues tenía una empanada mental increíble, pero sí que es verdad que yo con 15 años había leído a Dostoyevsky, a Hermann Hesse, a Steinbeck, a Faulkner. Es decir, ya había leído cosas que mucha gente no leerá nunca. ¿Pero quiero decir que eras autodidacta o, Sí. o el colegio? No, yo te he ¿Algún dicho mentor, yo te he alguna dicho que era persona? muy mal estudiante. Mira, te voy a explicar una anécdota muy Bueno, divertida. pero igual, bien. Cuando la primera reacción, el primer premio que yo gané, yo tenía 13 años en el colegio. Y era un gamberro absoluto. O sea, hacía campana,
fumaba en el baño, Con la cara de bueno que tiene ahora. me expulsaban del colegio, bueno, todo esto, ¿no? Pero me encantaba leer, me gustaba muchísimo leer. Entonces un día nos llevaron a hacer una excursión en el colegio a Tossa de Mar. Tossa de Mar es un pueblecito de la Costa Brava, muy bonito, que tiene una fortaleza medieval en la playa, y el profesor de lengua española, que me odiaba, con razones, pobre hombre, lo que soportó conmigo, ¿no? Pues nos pidió que hiciéramos una redacción sobre el día que habíamos pasado allí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no hice una redacción, yo escribí un cuento sobre unos bereberes que llegaban en barco, secuestraban a una señora, entonces bajaban del castillo, había una batalla, a la gente le cortaban el cuello, salían las tripas, bueno, en fin, lo que viene siendo pues la tristeza del samurái y todas estas cosas, ¿no? Cuando el profesor leyó esa redacción, me llamó a su despacho y me dijo de dónde la había copiado. Porque no se lo creía que yo hubiera escrito aquello. Digo, pues si tú, o sea, haces pellas, o sea, me contestas, te he tirado no sé cuántas veces el borrador, o sea, eres un insufrible. Dice, ¿cómo puedes haber escrito esto? Y entonces hizo una cosa que no le había hecho nunca. Le enseñé mis cuadernos. Yo escribo a mano desde que era un niño y sigo escribiendo a mano. Y tengo todavía esos cuadernos. Y le enseñé los cuadernos y él fue el primero que me dijo, por eso te decía los paralelismos entre Albert Camus y yo, él fue el primero que me dijo, esto eres tú. Él me dijo, tú no eres el gamberro, tú no eres el tipo que quiere demostrar que es igual de chulo que los demás. No, tú eres este. Tú eres el que se va a la biblioteca. ¿Y le creíste? Sí, sí, porque tenía razón, porque era verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le vi la cara a ese profesor, leyendo mis cuadernos, cuando vi cómo me miraba, cómo su mirada cambiaba, dije, joder, sí que son importantes los libros, sí que es importante la escritura. Y entonces me di cuenta de una cosa maravillosa, como decía Gabriel García Márquez, la gente te puede querer, la gente te puede respetar y la gente puede sentir curiosidad por ti. Yo no era nadie, en la vida normal yo no era nadie, pero cuando escribía era distinto, era especial. Y ahí descubrí un poder tremendo para ligar con las chicas, por ejemplo, pero sobre todo, y va en serio, para ser yo mismo. Cosas que yo era muy tímido de pequeño, ahora soy muy verboso, pero esto lo he aprendido con los años. Pero cuando era pequeño me costaba mucho encontrar las palabras para explicarme al... No sé, a veces me quedaba ensimismado y mi padre me daba así en la barbilla, me decía, cierra la boca que te van a entrar moscas, porque me quedaba alucinado con todo, me quedaba asombrado con todo, ¿no? Pero no era capaz, por timidez, no era capaz de encontrar las palabras para explicarme. Y las escribía. Y entonces por la noche escribía. Y me di cuenta de una cosa maravillosa, y es que la escritura era yo. En los libros era yo. Cuando yo leí por primera vez la Ilíada, esto lo he explicado muchas veces, pero lo explico porque es verdad. Pero aquí no. Bueno, cuando yo leí la Ilíada por primera vez, la leí en unos cómics que hacía la editorial Bruguera, para que eran clásicos para niños. Pues yo me acuerdo que sentí enseguida fascinación por Héctor. La Ilíada la conocéis, ¿no? La guerra de Troya, Aquiles contra Héctor, etc. Bueno, pues Aquiles era un tío rubio, con el pelo largo, súper cachas, o sea, rollo Thor, ¿no? De las películas, que a mí no me decía nada. Yo era moreno, feo, delgado, orejudo. Pero Héctor, el que defendía a Troya, moreno, con barba, ojos oscuros, dije, coño, me gusta este tío, me gusta Héctor, ¿no? ¿Qué pasa? Héctor, en la lucha con Aquiles, pierde. ¿Pero por qué pierde? Pierde sabiendo que va a perder, pierde por defender a su familia, por defender a su hermano Paris, que es un imbécil, por defender a su patria. Aquiles, ¿por qué lucha? Aquiles solo lucha por la gloria, por ser un héroe y pasar a la historia. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo ya era pequeño, ahí tomé partido por los perdedores, tomé partido por los antihéroes. Si os fijáis en mis novelas,
¿Quién es el héroe? ¿Dónde hay un héroe de verdad? No lo hay. Son personas que continuamente van sufriendo, van teniendo derrotas, se levantan. ¿Por qué? Porque Héctor, yo no he conocido nunca a un Aquiles, pero a Héctor he conocido a muchos. Conocí a mi abuelo, conocí a mi padre, conocí a mi tío. Entonces yo me identificaba con esos personajes, ¿no? Y a partir de ahí se fue construyendo toda esa mitología personal, individual, el pasado, las raíces que te decía, todo eso que luego me ha ido nutriendo como hombre y como escritor. Y de aquel crío que estaba fascinado con Héctor, ¿sabes? A este hombre que ha escrito Por encima de la lluvia, no hay tanta diferencia. Solo hay pues 40 años de camino, ¿no? Experiencia, ¿no? Sí. Me acuerdo, leyendo, Clarice Lispector dijo una vez: tengo miedo de escribir, es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de revolver en lo oculto, porque el mundo no va a la deriva, está oculto en sus raíces, sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que colocarme en el vacío. Leyendo tus libros me acordé de esta cita, porque parece como si necesitaras vaciarte a la hora de escribir. Claro, es que entonces ¿para qué te van a leer? Es decir, si yo creo de verdad que los libros han cambiado mi vida, mi madre me enseñó que tienes que ser generoso en esta vida, que tú le tienes que dar a la vida lo que la vida te da, porque si no, esto no funciona. Si a mí los libros me cambiaron la vida, desde que era un niño, me dieron seguridad, me dieron bondad, me dieron magia, me dieron creer en mis sueños, yo eso se lo tengo que devolver a la vida de alguna manera. Es decir, y podéis pensar que soy Pablo Coelho, me da igual, me da lo mismo. Pero lo que quiero decir es que yo no puedo dejar de escribir aquello que me apasiona, porque no puedo dejar de leer aquello que me apasiona. Si a mí los libros me cambiaron la vida, es lógico que yo piense que mis libros pueden cambiarle la vida a alguien, a un chaval de 15 años, a una señora de 70, a un tío de 25 que está perdido. ¿Sabes lo que hago? Es que esto lo he publicado algunas veces también. Cada vez que yo publico un libro, le pongo una dedicatoria anónima y me voy a la montaña de Montserrat, me bajo a la cueva, a la gruta y lo dejo allí. ¿Por qué? Porque yo creo en la magia de los libros. Yo creo que en algún momento va a aparecer una persona. ¿No? ¿Habéis estado alguna vez en Montserrat? ¿Sabéis que hay una cueva votiva donde la gente deja cosas? Pues yo dejo allí el libro porque pienso, se encontrarán. Hay un momento en la vida en que las cosas se ponen en orden, ¿sabes? Y que conectan. Y pienso, este libro alguien lo va a encontrar porque lo necesita. Me gusta creer que la vida es así. Yo funciono de esa manera. Eres un romántico. Soy un romántico, soy un optimista realista, como yo me digo. Soy un optimista con mala leche, ¿no? ¿Por qué? Porque no me engaño. Yo veo cómo funciona el mundo, veo que somos codiciosos, miserables, cretinos, necios, pero también somos gente maravillosa. Y precisamente creo que los libros van más allá del entretenimiento por eso. Es decir, no podemos competir, los escritores no podemos competir con las series de Netflix, no podemos competir con la televisión ni con el cine. Y ahí está el error de muchos escritores, en querer imitar ese discurso, esa visualidad, todo eso, el entretenimiento, ¿no? No, la literatura es otra cosa. La literatura es reflexión, lentitud, imaginación, juego entre el escritor y el lector. Esto lo decía Tabucci, el escritor italiano que vivía en Lisboa, ¿no? Decía, cuando tú acabas un libro de escribirlo, cuando tú le pones el punto y final y ese libro se va, ya no es tuyo. No, el escritor sabe por qué escribe. Yo sé por qué escribo las novelas que escribo. Yo he escrito Por encima de la lluvia porque necesitaba escribirlo para mí, pero yo no sé por qué vosotros lo leéis y no tengo por qué saberlo. Esa es la magia de la literatura. Esa es la diferencia entre un libro y una serie de televisión, que entra en juego la imaginación, que entra en juego la vivencia de cada persona, las lecturas de cada persona, y eso lo hace maravilloso, porque como decía Tabucci, cuando un escritor acaba de escribir un libro,
Ese libro deja de pertenecerle y pasa a pertenecerle al lector. Y tantos lectores tiene, tantas vidas tiene ese libro. Eso es cojonudo, es genial. Por eso cuando a veces la gente me dice, me discuten, a mí me discuten mucho por qué yo he escrito mis libros y a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque cada uno lo interpreta a su Hombre, manera. son libros duros. Bueno, el último sí que es una especie de persiste, insiste, resiste. Es como... Pero, por ejemplo, 1.000.000 de gotas a mí personalmente me dejó un pozo de tristeza. Bien. Es una historia muy dura, pero no dura por lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Entonces, yo hablo personalmente y me han comentado además lectoras que la historia del padre, no sé cómo decir, ¿No es duro perder a un padre en la vida? es muy duro. ¿No es duro vivir en una mentira? No sé. Yo no Muy conozco a duro. nadie, yo personalmente no conozco a nadie que no tenga alguna herida en su alma. Mm, O sea, aquí todo el mundo sufre. Y el que no sufre es porque no vive. exacto. Mi abuelo también me decía esto, ¿no? Este hombre que os decía al principio, Mm. ese hombre de esa cultura de camisa abierta, ¿no? Ese filósofo de bar, ¿no? Mi abuelo decía unas verdades como puños, sabías que te aplastaban, ¿no? Y me decía una cosa, por ejemplo, él me decía, la vida mancha, la vida mancha. El que no se mancha es porque no vive, así de claro. El que no ha tenido un desengaño, al que no le ha dejado alguna vez una novia, el que no ha sentido celos, el que no ha sentido tristeza, el que no ha sentido dolor, Pero hay mucha no ha amargura en vivido. tus libros. O sea, ¿Eh? hay amargura en tus libros. Sí. Quiero decir que esencialmente si dices la obra de Víctor del Árbol, lo que digo, tienes una voz propia, pero es una voz triste. No creo que sea triste. Bueno, no lo sé, vosotros sabréis. Es algo personal mío. Yo creo que es una voz doliente, que es distinto. Bueno, ¿eh? valiente. Es decir, a mí me dijeron una vez en Francia una cosa que me gustó mucho. Me lo dijo un periodista y me dijo, tú eres el escritor del dolor. Dije, bueno, por lo menos soy el escritor de algo. Bien. Pero me hizo gracia porque pensaron, bueno, ¿y quién no ha pasado dolor en esta vida? Yo siempre pienso lo mismo, digo, que la felicidad es una cosa que todos entendemos de manera innata e instintiva. Cuando uno siente amor, cuando uno siente bienestar, cuando uno siente felicidad, lo que quiere es vivirlo y no necesita explicarlo. O sea, bueno, yo por lo menos. ¿eh? Pero en cambio sí que necesitamos entender de dónde nos viene el dolor. Porque necesitamos comprender de dónde fluye esa raíz. Y ahí, por ejemplo, es donde nace la novela negra. ¿Por qué se llama novela negra? No porque sea una novela de trama policíaca, no porque sea una novela de trama detectivesca, eso es otra cosa, no. La verdadera novela negra lo que hace es entrar donde nadie se atreve a entrar. Salir de la zona de confort, salir de las apariencias e ir a la fuente del dolor. Hace poco, cuando estuve en Granada, di una conferencia que me lo pasé muy bien sobre Federico García Lorca y Caballero Bonal, hablando del duende. ¿Sabéis lo que es el duende, no? ¿Eh? Y hay una cosa que decía Federico García Lorca, que tenía toda la razón del mundo, y que entronca muy bien con lo que es la novela negra, ¿no? Él decía, el cantejondo, el romancero gitano y el poemario del cantejondo, nace del dolor. Es decir, los seres humanos somos seres dolientes, no somos inconscientes, tenemos conciencia de todo lo que nos pasa. Y sobre todo hay una cosa, y ahora me voy a poner un poco gafapasta, pero hay una cosa que nos diferencia del resto de seres vivos. Y es que nosotros sabemos que somos como un yogur, tenemos fecha de caducidad. Y eso condiciona toda nuestra vida. Nosotros escribimos para trascender, hacemos música para trascender, pintamos para trascender, porque no nos queremos morir. No nos queremos morir, porque a pesar de todo lo que nos duele la vida, de lo que nos cuesta levantarnos, ir a trabajar, de las putadas que nos hacen los cabrones de nuestros jefes, de las amarguras que nos producen las novias que nos dejan, o nuestros hijos, a pesar de todo eso, queremos vivir. Nos agarramos a la vida con uñas y dientes. Y eso no tiene nada de malo.
ese sufrimiento, ese dolor, es el que nos explica y es la fuente del arte. De ahí nace el cante hondo. ¿Hondo qué significa? Profundo, hondo. ¿Eh? El cante hondo, si lo habéis escuchado, no sé si os gusta el flamenco, y yo vengo, mi padre A mí es, no. bueno, pues mi padre es extremeño, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y la raíz la entiendes cuando tú escuchas al Camarón. Tú dices, este tío no es que está haciendo un ejercicio de voz, este tío está metiendo la mano en la tierra, sacando las raíces, y eso le duele. Y de ese dolor nace algo tan maravilloso como su voz. Pues eso es lo que yo busco en la literatura. En los libros que a mí me Entonces, gustan. ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con Simone de Beauvoir, que decía, las personas felices no tienen historia? No, no estoy de acuerdo. Las personas felices tienen historia que no es necesario contar. No sé. Pero... Le he dejado huevo, ¿eh? Qué listo es, qué listo. Está listo que No hay. me vas a pillar. Vas a Maribel. decir, chaca, chaca. Vamos a hablar de, por ejemplo, las redes sociales. Tú eres muy activo en las redes Sí. sociales. Y, claro, a veces lo intentas, ¿no? Y dices, no te entienden, pero, claro, es que al final son otras personas, ¿no? Es que tú pones tu idea, hablas ahora, por ejemplo, con el tema catalán, es inevitable hablar de ello un poco, es la situación que estamos viviendo. Eres muy activo, o sea, hay otros escritores que se mantienen en off. Es, bueno, yo escribo y realmente se discute con otros escritores. Hay escritores que dicen, yo soy escritor, me dedico a escribir, lo que yo opine no tiene ninguna importancia porque es mi opinión personal, pero tú no opinas así. Tú No. te implicas, Sí, te expones sí, mucho. sí. Es que yo creo que los escritores, los pintores, los actores, los músicos, tenemos una obligación. Es decir, toda aquella persona que tiene una proyección pública tiene una obligación y tiene que tener un compromiso con su tiempo y con sus ciudadanos, con su sociedad. Y no se puede, o yo personalmente pienso que yo no puedo rehuir de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros callamos, ¿quién habla? Los políticos, los profesionales de la política. Es decir, aquellos que solo tienen una visión a corto plazo. Yo creo que antes, en los años 70, el papel de los intelectuales fue muy importante en este país. Intelectuales como, estoy pensando en escritores, por ejemplo, como Jorge Semprún. Entonces, lo que pasa es que el intelectual, la palabra intelectual, se acabó desvirtuando y convirtiéndose en una cosa elitista que solo hablaba para unas minorías formadas, universitarias, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el intelectual es aquella persona que no se conforma con la apariencia de las cosas, que hace un análisis realista y que alza la voz diciendo, ojo hacia dónde vamos, ojo con lo que nos están diciendo y ojo que nos están intentando manipular. O sea, el artista, el escritor, tiene que molestar, Maribel. Es mi punto de vista. Tiene que molestar al poder, siempre. Tiene que cuestionarse todo, siempre. ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿Cuál es el riesgo? Y que tiene que asumir el artista. Ser incomprendido, ser insultado, ser menospreciado, es igual. Bueno, yo he visto tuits muy fuertes, Bueno, a mí me ha machacado mucho. mucho por eso. Bueno, pero es que a mí no me importa, yo asumo ¿Realmente eso. no te importa? No me importa, porque asumo que es mi papel. A mí, vosotros, los lectores, me habéis dado una voz pública, ¿no? Me habéis hecho que escriba en periódicos, que salga en televisión, que escriba libros. Yo no puedo traicionar a mi manera de pensar. Yo no puedo traicionar a mis conciudadanos. ¿Por qué? Porque yo tengo una visión del mundo y tengo que exponerla. ¿Y esa visión del mundo cuál es? Si habéis leído mis libros, sabéis lo que yo pienso de los nacionalismos, de la demagogia, del fundamentalismo, del racismo. Entonces, yo no me puedo callar cuando veo que están empujándonos, como en el cuento del flautista de Hamelin, hacia el abismo. Alguien tiene que decir, ya basta. Yo nunca me he posicionado
en el sentido de decirle a la gente lo que tiene que pensar. Yo solo digo que hay que pensar. Que no hay que... Qué bueno. Gracias. Pero quiero decir, si miras hacia atrás lo que te he contado antes, viene de ahí. O sea, yo no soy político ni quiero serlo. Aunque la política me apasiona, porque todos somos políticos. Cuando la gente dice, yo me enfado mucho cuando la gente dice, a mí los políticos no me interesan nada, no voy a votar. Bueno, pues si no votas, acaban pasando las cosas. Nosotros, los ciudadanos, ¿sí?, somos ciudadanos libres. Aunque no os lo creáis, somos libres. Pero con lo que le digo yo siempre a los chavales, la libertad no es un regalo, no es un bien adquirido de cuando tú naces. La libertad es una lucha continua que tú no te puedes permitir perder. Porque es muy difícil avanzar y es muy fácil retroceder. Entonces, cuando los chavales de 15, 16 años dan por supuestas una serie de cosas, y olvidan que fueron sus padres y sus abuelos los que les han traído hasta aquí, el riesgo que corremos es que menospreciemos esa libertad, que la malusemos, que la malbaratemos, y entonces volveremos atrás. Entonces, yo como escritor sé que pierdo lectores, lo sé, soy consciente, pero no me importa, porque antes que escritor soy ciudadano, soy padre, quiero que mi hija tenga un futuro en libertad, quiero que mi hija viva en un mundo digno, no quiero que mi hija viva en un mundo donde tenga miedo a los otros, quiero que mi hija piense. Yo no le voy a decir lo que tiene que pensar. Yo a mi hija nunca le digo, cuando ella me pregunta, papá, o sea, me dice, Víctor, ¿qué es esto de Cataluña? ¿Y qué está pasando? Yo siempre le digo lo mismo. Digo, tú juega con tus amigas, aprueba los exámenes, léete algún libro y cuando seas mayor ya sacarás tus propias conclusiones. Es decir, yo no le voy a decir a nadie si tiene que ser una cosa. Lo que sí que estoy de acuerdo es que, o sea, estoy convencido es de que hay una serie de peligros que nos afectan a todos y que como escritor mi obligación no es vender libros, mi obligación es denunciar. Mayakovsky, que es un poeta ruso que a mí me fascina, yo lo he explicado muchas veces, él decía que el arte no es un espejo de la realidad, no. El arte es un martillo para romper la realidad. O sea, el arte es un martillo que cuando te dicen las cosas son así, tú le das a un martillo y dices, no señor, no son así. Cuando un político te dice cómo es el mundo, si tú eres un hombre, una mujer con criterio propio, tú puedes plantar cara. Y esta es un poco la esencia del millón de gotas, ¿no? ¿Qué le dice el jefe de Laura a su subordinada? Tú no puedes hacer nada, porque eres una gota en un océano. ¿Y qué responde Laura? ¿Pero qué es el océano? Sino la suma de 1 millón de gotas. Pues ese es el papel que yo considero que tiene que tener un escritor. Si los demás no lo hacen, pues me parece muy bien, no es mi problema. Además, yo es que como soy un bocamolla, como decimos en catalán, boca chancla, no me puedo estar callado. No me puedo estar callado. No, es muy bonito porque tuvimos en las jornadas de poesía, me estoy acordando, salieron 2 chicas a hablar que habían hecho una poesía. No me acuerdo de qué asociación era. Papán, la inclusión, sí, inclusión. Y me impactó mucho porque fue muy bonita la poesía. Y ella a su manera, como leían, pues una leía peor, pero lo intentaron, no, pero sacaron su poesía y dijo una, yo quiero ser un grano de arena, es que lo digo de memoria si me equivoco, yo quiero ser un grano de arena en una playa y cuando llegue el aire que lleve toda esa arena, quiero que importe, era algo así como que me haya llevado, que se sepa que ya no está ese grano de arena. Claro, y me pareció, digo, es algo así como lo de la lluvia, ¿no? Es que importamos, pero parece a veces que no importamos. Pero mira, ayer, es que ya no sé, ya estamos. Hoy es sábado 11. Sí, pues ayer o antes de ayer estaba en Burgos y una persona del público, cuando acabamos la charla, me hizo una pregunta que no me ha hecho nunca a nadie. Me dijo, ¿por qué escribe usted?
¿qué es lo que quiere realmente? Entonces yo le dice la broma, vender libros, ser millonario, comprarme una casa en Sitges, ya, pero ¿por qué escribe? ¿No? Y al final es una gran pregunta esa. ¿Por qué escribo yo? Es una cosa que todavía Me has reventado, porque todos en todas estas jornadas hemos preguntado por qué escribís. Bueno, pues eso, ¿no? Y al final es un poco eso, ser una gota en un océano. ¿Eh? Es decir, que de las miles y miles y miles de palabras que yo he escrito, y que quizá, si Dios me da paciencia y tiempo, acabe escribiendo, alguna sea verdad. O sea, algo sirva para algo. O sea, yo me gustaría que, por ejemplo, que alguien, cuando leyera una novela mía, tuviese esa epifanía que tuve yo cuando leí El extranjero de Albert Camus. Albert Camus es un hombre que cambió el mundo. Es un hombre que cambió el mundo a través de sus libros. Albert Camus era un hombre, conocéis un poco su historia, pues muy brevemente. Albert Camus nació en Argelia, pero era francés, lo cual era un pied noir, ¿no? Quiere decir que ni era francés ni era argelino. Su madre era de origen catalán, bueno, de origen balear, de las Islas Mallorca. Su madre tenía una enfermedad que le impedía hablar y que le impedía comunicarse con los demás. Y Albert Camus vivió y creció en el silencio, en una casa cerrada, con un padre ausente. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial, él no lo llegó a conocer, y él, para escapar de ese silencio, escribía. Ese hombre ganó el premio Nobel. Ganó el premio Nobel. ¿Y sabéis de quién se acordó en el premio Nobel? De su profesor de lengua y de su madre. Cuando yo, y luego, bueno, aparte era un mujeriego, le gustaba el fútbol, fumaba como un carretero, o sea, tenemos ahí como muchas cosas Pero no has hablado de tu madre. en común. No has hablado de tu madre. Pero mi madre es muy importante para mí. Por eso. Pero, sobre todo, antes que escritor, Albert Camus era filósofo. Él era un filósofo y él elaboró una teoría que se llama la teoría del absurdo y escribió un libro que se llama El mito de Sísifo, que es un libro bastante complicado, bastante complejo, ¿no? Entonces él pensó, ostras, ¿cómo hago yo entender lo que es la teoría del absurdo a la gente que no tiene acceso a los estudios superiores, a los estudios universitarios, etcétera, etcétera? Y entonces dijo, tengo que escribir una novela. Y tengo que escribir una novela con un lenguaje sencillo que llegue a todo el mundo. Y escribió una obra maestra que se llama El extranjero. Bueno, pues yo creo que lo que a mí me gustaría, lo que yo aspiro, a lo que como yo me veo a mí mismo en esa lucha y en ese avance continuo como escritor, es que algún día algo de lo que yo he escrito pueda cambiar el mundo de alguna persona. Bueno, yo pues creo que va muy bien. Vamos a eso. Vamos a eso. Voy a dar paso, seguimos hablando, pero de vez en cuando vamos a ver preguntas, que tampoco vamos a estar aquí todo el rato nosotros. Luego me riñen, es que luego me riñen mucho. Es que yo no he preguntado, me he quedado sin preguntar. Allí hay un señor que quiere hacer una... Espera el micrófono, que te acerca el micrófono. Sí, porque yo estoy un poco sordo y no... Tenemos que micrófonos, sí. Tengo aquí muchas... Pero no he preguntado nada, te miro y te pregunto. Hablo así, ya se oye. Sí. Hola. Hola, como hemos estado hablando, has estado hablando de tu libro de Samurái, yo te quería hacer una pregunta. Claro. En ese libro nos expones toda la maldad que se puede haber en el género humano, ¿no? No sé si te ha quedado alguna por ahí en el tintero para el próximo libro, pero lo que sí te tengo que decir es que todas las reflejas a través del género masculino, empezando por los niños que se violan, a la bibliotecaria, a la queman y tal, y solo se libran dos hombres ahí, el inspector Marchand, ¿no? Y después el profesor, el pobre hombre. Pero después, todas las mujeres no veo ninguna que sea mala, ni que la pase nada. Entonces te quiero preguntar, ¿es una deuda que tenías con las mujeres y las querías
reflejar en ese libro. Hombre, te querías conciliar con ella. Ya he oído que eres un ligón y tal. No, 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 no es verdad, no es verdad, no es verdad. No, no, bueno, eso no es verdad. Esa era la pregunta, ¿por qué reflejas todo? Porque claro, salvo María, pero vamos, el oficio que tiene María pues es un oficio punto y aparte, ¿no? Sí. El de abogada. Entonces te quería preguntar eso, porque toda la maldad de esta vida que la reflejas ahí, toda va a través de los hombres y no de las mujeres. No quiero decir que haya alguna mujer en el mundo malo, hasta ahora no se ha descubierto, pero bueno, puede haberla por ahí. Vale, gracias. Es muy buena pregunta, sí. Hombre, yo creo que las mujeres en mis novelas no lo pasan bien, precisamente. Creo que tienen una vida muy dura, creo que tienen, aparte del hándicap de las circunstancias que viven, por ejemplo, la tristeza del samurái, aparte de la guerra civil, la posguerra y todo esto, ellas tienen el problema o la dificultad añadida de su condición, de ser mujeres en un mundo que tenemos que reconocer que está cambiando. Es verdad que España está cambiando, pero que históricamente ha sido patriarcal y muy machista. Y yo supongo que inconscientemente tienes un poco de razón, o mucha razón. ¿Por qué? Porque el sexo fuerte en mi familia o en mi historia siempre han sido las mujeres. Es decir, yo soy deudo de mi madre, soy deudo de mi tía, soy deudo de mi esposa y soy deudo de mi hija. ¿Por qué? Porque en el fondo la experiencia vital que yo he tenido con las mujeres es que siempre han sido ellas las que han sacado las castañas del fuego. Es decir, los hombres de mi familia han sido hombres de carácter muy fuerte, han sido hombres muy duros, como buenos extremeños, han sido gente con mucho carácter, pero a la hora de la verdad hay otro tipo de fortaleza y otro tipo de heroísmo que a mí me interesa mucho más, que es el que se manifiesta en el día a día, en lo cotidiano, no tanto en las grandes explosiones de mal genio y tanto me cago en no sé qué y tanto echarse la casa por montera, ¿no? Supongo que es algo inconsciente. La primera persona que me dijo que yo podía ser escritor fue mi madre. Cuando yo le dije a mi madre que quería ser escritor, ella pues me dijo que me aplicase a eso. Mi madre fue la que me encerraba en la biblioteca cuando se iba a trabajar. Si hubiera sido por mi padre, pues me hubiera puesto a trabajar en la obra cuando tenía 15 años. Quiero decir, y no era nada malo, es que mi padre pensaba que eso era lo mejor para mí. Hay un dicho extremeño que dice que cuando seas padre comerás huevos. Bueno, es un dicho popular, pero yo lo he oído mucho en mi casa y eso refleja muy bien, ¿no?, la mentalidad de los hombres. Ese dicho viene de la guerra, de antes de la guerra, del hambre. Es decir, los padres, que eran los que iban a trabajar al campo, tenían que comer primero, ¿no? Bueno, pues en mi madre esa expresión en mi casa nunca la toleró. Aquí de eso de que cuando seas padre comerás huevos, nada. O sea, aquí primero comen los niños y luego comen los adultos. Pues no lo sé, supongo que yo le rindo homenaje a las mujeres de mi vida en la novela. Pero yo no soy ni feminista ni nada de esto, o sea, no. Pues mal, debería ser feminista. ¿Por qué? Porque feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. No. Sí. No. Sí. Bueno, es una discusión que podemos tener. Yo creo en la normalidad y en la naturalidad. ¿Qué quieres? A ver. O lo soy, pero no lo sé, bueno. Eso. Bueno. Eres feminista. Sí. Buenas tardes. Hola. A ver, una pregunta porque después de tu intervención me ha surgido una duda. Yo pienso que, por lo menos yo me muevo entre dos ideas. Una, no sé si habréis leído, os acordáis de un libro que se titulaba Cuerpos y almas, de Max van der Meijs. Hay una frase que dice: la verdadera felicidad está en el sufrimiento. Yo creo que eso es un pensamiento un poco pesimista. Creo que vas tú por ahí, por esa línea. Sin embargo, eso choca con, yo creo que hay otra idea en tu mensaje. Es que estamos aquí en la vida para aportar algo y ese algo es positivo, no es negativo. Esos dos pensamientos parece que
giran o están girando en torno a ti. Sin embargo, ¿por cuál de ellos te inclinas tú? Gracias. Bueno, me estáis haciendo unas preguntas extraordinarias, caray. ¡Qué guay! Qué bien, muy bien. Usted lo que está planteando es cuál es la visión de la literatura realmente, si confiamos en el ser humano o no, si existe la bondad pura y la maldad pura o no. Mi punto de vista personal, no siempre el que transcribo a través de mis novelas, porque al final un escritor desde la honestidad lo que tiene que hacer es buscar diferentes voces que contradigan las unas a las otras, que se contradigan, que haya una contradicción, porque normalmente en la contradicción es donde se acaba sabiendo alguna verdad, ¿eh? Cuando uno solo postula una posición y no tiene respuesta desde el otro lado, eso es dogmatismo, ¿no? Entonces, en mis novelas hay esa lucha, hay esa dicotomía continua entre el bien y el mal, entre los personajes y sus vidas, que por un lado quieren ser mejores de lo que son y por otros tienen la realidad, ¿no? Si usted, la pregunta que me está haciendo es a mí como persona, es decir, como yo traslado a mis libros mi visión de la vida, yo creo que somos gente cojonuda, creo que somos gente maravillosa, creo que el ser humano es un milagro del universo. Lo que pasa es que nos boicoteamos a nosotros mismos. Es decir, creo que el ser humano tiene una capacidad enorme de progreso, y enorme de progreso en positivo, hacia lo positivo, hacia la solidaridad, hacia la hermandad, a buscar lo mejor que hay en nosotros. Por eso nace el arte, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, tenemos una capacidad infinita de hacernos daño a nosotros mismos. El egoísmo muchas veces se acaba comiendo aquello que de bueno tenemos, ¿no? Tengo un amigo poeta que dice una cosa maravillosa y dice, a mí el ser humano como ente global, dice, no me merece ningún respeto, pero los individuos en concreto me merecen todo el amor, ¿no? Es decir, yo he dicho antes, yo soy un optimista realista. Yo tengo un pensamiento, no sé, perdonadme si me pongo un poco filosófico, y suena raro, pero yo creo que estamos en la prehistoria todavía del ser humano. Yo creo que el ser humano tiene que seguir evolucionando, y creo que los hombres que vendrán serán más sabios y serán menos fieros de lo que somos nosotros. Pero a nosotros ahora nos toca todavía trabajar por ese hombre que vendrá. O sea, todavía nos dejamos llevar demasiado por el odio, nos dejamos llevar demasiado por los nacionalismos, por las fronteras, por las envidias. Pero llegará un día en que nos necesitaremos los unos a los otros. Y ese día yo no creo que lo vea, pero yo espero que ese día, como digo, los hombres sean más sabios y sean menos fieros, porque la esencia del ser humano es buena. Yo creo que es buena y lo intento trasladar a mis novelas. Lo que pasa es que hay que pelear, hay que luchar. Es mi visión. Puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no? Pero yo he sido 20 años policía, mire, entonces no puedo ser un optimista a lo Pablo Coelho, como he dicho antes, ¿no? Y venga, que si quieres puedes, vamos campeones. No. El ser humano es muy complejo, muy contradictorio, y yo lo que intento es trasladar esa complejidad a mis novelas. Decir, ¿somos buenos, somos malos? No lo sé. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas, ¿eh? Y al final nacemos solos y nos morimos solos. Sí. Aquí hay una señora, creo. Me estoy quedando afónico. Te estás quedando afónico. Hola, buenas tardes. Hola. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, lo que quiero es pedirle 2 favores literarios. Bien. Primero, estoy impresionada porque es como si estuviese volviendo a escuchar a Miguel Ángel Asturias. Esto es prosa poética. Qué bonito. Y segundo, las 2 cosas, en la próxima novela, por favor, piense en Aquiles como que perdedor, porque no tiene familia. Lo único que tiene es Patroclo, que es un amigo, lo pierde y huye. Y eso no es de vencedores. O
de algunos vencedores sí. Y dos, lo que ha contado de Pujol es el mejor cuento que había oído nunca. Que un escolta sea capaz de llegar donde usted haya llegado y que los hijos del que escoltaba estén donde están, Es señores, maravilloso. señores, señores. Esa es sí, sí. La vida tiene su poesía también, ¿no? Tiene su justicia. Bueno, hombre, pues es muy bonito lo que me dice y lo voy a tener en cuenta, desde luego que sí, ¿no? ¿Sabes lo que a mí me molesta ¿Te importa que te tutee? No. ¿Sabes lo que me molesta de Aquiles? Que sea inmortal. Que solo tenga que solo tenga ese punto débil. No, pero es hijo de dioses. Y a mí los hijos de los dioses que pisan en el mundo con esa arrogancia me molestan, ¿no? Me han molestado. Bueno, sí, pero porque el mundo cambia gracias a Dios, ¿no? Pero digamos que para mí Héctor encarna esa lucha del ser humano contra lo imposible. Cuando yo hablaba antes de ser optimista, ¿por qué nosotros seguimos creyendo? ¿No os lo habéis planteado nunca? ¿Por qué a pesar de todo seguimos pensando que a nuestros hijos les irá mejor que a nosotros? ¿Por qué seguimos creyendo que si trabajamos mucho conseguiremos las cosas? ¿Por qué una y otra vez los amigos nos decepcionan, los amores nos decepcionan y volvemos a la amistad y volvemos al amor? ¿Por qué? Porque somos como Héctor, porque no podemos hacer otra cosa. ¿Qué más? Hola, buenas Hola. tardes, Víctor. Dime. Enhorabuena por la conferencia. Bueno, Te quería preguntar, bueno, la técnica de los escritores siempre he oído que crece con los años. Su forma de escribir las cosas les enseña, aprenden mucho conforme van pasando los años y conforme van trabajando. Te quería preguntar algo personal. Si la sensibilidad de un escritor también se transforma con los años. Su forma de ver una cosa 10 años antes se transforma 10 años después. O la forma de describirla, piensas, por ejemplo, bueno, esto lo tenía que haber hecho de esta forma. Si eso crece, o sea, si el alma de un escritor crece, aparte también de la técnica. Gracias. caray. El año que viene me tienes que invitar otra vez. Mira, y te lo explicaré de una manera gráfica. Yo escribo mis novelas a mano y las guardo en cuadernos. Y tengo cuadernos desde que tenía 13, 14 años, conservo algunos todavía. Y a veces los releo. Y entre lo que escribía cuando tenía 14 años y lo que escribo ahora, porque sigo escribiendo diarios, la única diferencia es la técnica. Es decir, que domino mejor el lenguaje, que domino mejor los recursos estilísticos, pero las ideas y los pensamientos y los valores siguen siendo los mismos. Y eso para mí es muy importante. Es muy importante porque los principios no pueden cambiar en función de las circunstancias. Los principios lo que hacen es afianzarse con los años. Se depuran, se vuelven los que son, digamos, prescindibles, acabas prescindiendo de ellos, pero hay como un tuétano que se queda para siempre, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, los seres humanos no somos árboles con las raíces en el agua. Nosotros plantamos las raíces en tierra firme. Y nuestra tierra son los principios, aquellos que aprendimos cuando éramos niños, que nos inculcaron y que con los años hemos ido depurando, pero que no han cambiado, ¿no? Hombre, yo creo que soy más modesto ahora que cuando empecé, ya lo he explicado, creo que soy más humilde porque entiendo más la ingente enormidad que me he puesto por delante y mi propia incapacidad, ¿no? Uno es más consciente de sus
de sus limitaciones. Cuando uno es más joven, pues es más arrogante y se cree que puede con todo. Y con los años, pues te vas dando cuenta de que no. Aprendes a escucharte a ti mismo. Aprendes a aceptar tus propias limitaciones, tus propios fracasos. Y una cosa que sí hombre, que le agradezco a los años es que ya no me importan los prejuicios de los demás. Ya no me importa tanto la opinión de los demás. Hay 4 opiniones de 4 personas que sí que me importan, pero lo que puedan pensar los demás, pues, hombre, uno siempre quiere caer bien, pero te das cuenta de que eso al final ya no es tan fundamental como cuando tenía 15 o 20 años, ¿no? Y eso en la escritura se nota. Se nota. No me gusta decir que soy un hombre más maduro y un escritor más maduro porque no creo en eso. Yo creo que lo que madura es la fruta. Los seres humanos crecemos o no. Muy bueno. Bueno, nada. Venga. Esto parece un meeting de Mariano Rajoy, ¿eh? Que aparece la gente así, aplauso, y cada 3 frases. ¿Qué más? Venga, que me ponéis unas preguntas que me ponen ahí contra la espada de la pared y me gustan. Allá tienes al final. Ojo las charlas que tenemos con los libros, contigo, y ahora no preguntamos. Tienes ¿Boros? al final. ¿Os ahí, habéis no, ¿Boros? ¿Quién al final? Una de las mías. que luego me preguntan a mí. Por haberle preguntado. Buenas tardes. Hola, Muchas gracias por haber venido. un placer. Y me gustaría preguntarle qué le movió a escribir este libro. Para mí es bastante fuerte en algunos aspectos. El último que estamos leyendo ahora, Bajo la lluvia, o sea, por encima de la lluvia. Por encima de la lluvia. Sí. En algunos aspectos para mí es un poco fuerte. Leí también El Samurái, pero me parece o será que yo estoy más sensible, y entonces me está pareciendo en algunos tramos un poquito fuerte. O sea, ¿qué le ha movido a escribir este libro en especial? Pues curiosamente yo pienso que es el libro menos duro, ¿no? En el sentido que que he escrito. ¿Qué es lo que me ha motivado a escribir Por encima de la lluvia? El miedo, ¿eh? El miedo a hacerme viejo. Se ve, perdón. Hay un momento en la vida en que, bueno, en esta novela que habla de la vejez, pero sobre todo de lo que habla es de la soledad, más que de... Y hay un personaje del que yo estoy enamorado, que es Elena, la protagonista femenina de esta novela. Yo creo que sinceramente es el mejor personaje que yo he escrito, porque es el más auténtico, en el que yo me he visto más reflejado. Y ella dice una cosa muy interesante, dice, en un momento dado de la novela, ella tiene 70 años, se considera a sí misma vieja, que no lo es en realidad, pero... Y ella dice, lo que diferencia a los viejos de los jóvenes, dice, es que los viejos subimos hacia atrás, dice, y los jóvenes huyen hacia adelante, ¿no? Y a continuación añade, así con un poco de ese cinismo suyo, esa ironía suya, que lo que te hace viejo no es la edad, sino el miedo, ¿no? O sea, el miedo a seguir indagando en la vida. Bueno, pues yo estoy en ese momento de mi vida como escritor y como hombre en el que me empiezo a preguntar si tengo más pasado o futuro. ¿Por qué de repente me he dado cuenta de todo el peso del pasado en mis novelas? ¿Por qué siempre estoy hablando de la infancia? ¿Por qué siempre estoy hablando de la ausencia del padre? ¿Por qué siempre estoy hablando de una serie de recursos recurrentes, ¿no? Y después de ganar el premio Nadal, pues me asusté un poco y pensé, Víctor, ¿qué coño estás haciendo? O sea, ¿para esto te hiciste escritor? Y entonces hice como una especie de revisión de mi propia vida y pensé si me estaba traicionando a mí mismo, si estaba siguiendo el camino que yo me había marcado como cuando era chaval, si estaba cumpliendo mis sueños o no, en qué medida. Y luego una cosa muy importante, hice una proyección, que a veces creo que es importante hacerla, de cómo me gustaría ser a mí
cuando cumpliese la edad de Elena y de Miguel, el otro protagonista. Es decir, si yo llegase al final de mi vida, ¿cómo me gustaría llegar? ¿No? ¿Cómo me veo yo en ese momento final de mi vida? ¿Por qué? Pues porque me parece importante para saber, para no perder la brújula, ¿sabes? Para saber que tengo que seguir soñando, que tengo que seguir creyendo, que tengo que seguir yendo a la mía, en el sentido de no dejarme ni llevar por los halagos, ni por los fracasos, no, que tengo que seguir siendo el Víctor que empezó a escribir cuando era un chaval. Porque si no llegaré a viejo y me arrepentiré. Y yo no me quiero arrepentir. Yo quiero llegar a tener la edad de Miguel y ser como él, ¿no? Es decir, mirar atrás y decirles, ahí se quedan señores que yo me lo he pasado muy bien. Bueno, me está diciendo Pilar con gestos, corta, 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 Vale, porque, explico, espérate, no es porque estás hablando demasiado, sino es que todas estas personas quieren que les firmes los libros y ¿Todos? tienen que coger los autobuses para volver a sus casas, algunos que están bastante lejos. Entonces, desgraciadamente, no tenemos más tiempo. Bueno, pues nada. Es una vez. Pilar, bueno, vamos a pasar. Pilar. Que hable Pilar. Claro.